los brasileros se habían quedado con un tercio del territorio paraguayo y con las misiones occidentales y parte de la banda oriental al norte del Chuy, todo eso concedido por Urquiza en el contexto de su pacto secreto contra la Confederación Argentina. Es decir, que Caseros implicó todas pérdidas para la Argentina, todas pérdidas para la banda oriental, los orientales de José Artigas. Artigas, que cuando separaron el país y lo llamaron para oficializar la separación, se negó a volver, se quedó en Paraguay y dijo: yo ya no tengo patria. Y también las pérdidas para el Paraguay. Los únicos vencedores de la batalla de Caseros y lo que vino después fueron Inglaterra y la corte esclavista de Río de Janeiro. Los demás tuvimos todas pérdidas. En ese contexto, Inglaterra manejaba la geopolítica imperial para destruir el país de los argentinos. Desde el noreste se apuntaba a separar la Mesopotamia, desde el norte se apuntaba a separar las provincias de Jujuy y de Salta, y desde el este se había articulado el llamado Camino de los Chilenos, por el cual se le hacía un entrismo a la Argentina a la altura de Neuquén, todo organizado por los ingleses con los hermanos Pincheira y cuatreros, que había de todo tipo, unitarios, indígenas, anarquistas, desertores del ejército. La misma línea separatista que Inglaterra utilizó contra España para separar Portugal y además para querer separar la región de los vascos, siempre entrando por el tema comercial, entrando por el tema de generar una quinta columna interna. Los vascos está demostrado que pueden vivir pacíficamente con los españoles, pero los ingleses habían tejido con los vascos vinculaciones comerciales desde las cuales crearon la línea política separatista vasca y finalmente terminaron creando el propio terrorismo vasco, ¿sí? Los catalanes fue otra movida disgregacionista contra España, esta promovida desde Francia, ¿sí? Cataluña, la región vasca, Portugal, todas formas de imperios extranjeros de España para justamente segmentar, dividir a España, como hicieron después en Yugoslavia, en Europa, ya en el fines del siglo XX, ¿sí? Y esto es precisamente lo que ha apuntado Inglaterra desde 1806 hasta acá. Quieren hacernos a nosotros los argentinos lo mismo que le hicieron a Yugoslavia, lo que trataron de hacerle y en parte lo lograron a España, porque a Portugal lo separaron y se quedaron con Gibraltar. Entonces, el entrismo que nos hacían como cuña geopolítica a la altura de Neuquén, utilizando chilenos que habían estado con los colonialistas españoles del otro lado de la cordillera, indígenas, unitarios, criollos delincuentes, desertores de ejércitos, eran bandas de cuatrerismo. Por eso, cuando Manuel Namuncurá, el hijo de Calfucurá, tanto Calfucurá como Manuel Namuncurá habían nacido en Chile, pero asumieron la condición argentina. Calfucurá pasó a ser coronel del ejército argentino, muy relacionado con Juan Manuel de Rosas. Manuel Namuncurá también pasó a ser coronel del ejército argentino. A Manuel Namuncurá le ofrecieron los logistas masones de Chile que sirviera él de punta de lanza contra la Argentina a la altura de Neuquén. Y ahí es cuando Manuel Namuncurá va a Buenos Aires, se entrevista con Julio Argentino Roca y asume su compromiso con la Argentina. Es nombrado coronel del ejército y después lleva a su propio hijo a Buenos Aires para estudiar, Seferino Namuncurá, que se inscribe en los estudios salesianos de la Iglesia Católica. Entonces, una geopolítica inglesa que siempre busca la disgregación del territorio nacional argentino, y en ese contexto vemos que desde la independencia ya Inglaterra lo que buscó fue disgregar a todos los territorios que habían sido las colonias españolas en América. La Gran Reunión Americana, esa organización política fundada por Francisco Miranda, donde estaban José de San Martín, Simón Bolívar, Bernardo Higgins, buscaba la independencia de las colonias y buscaba la organización en un único Estado nacional de nosotros los americanos de la América nuestra. Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, querían todos la unión en un mismo país. Artigas. Recordemos que la independencia de México arranca con el cura Miguel Hidalgo, que encabeza a 100.000 indígenas en pos de la independencia de México. Y esto hay que recalcarlo porque también se atacó el rol de la Iglesia con la famosa leyenda negra que crearon los ingleses en cuanto a que supuestamente hubo un genocidio. Los españoles, por supuesto, no vinieron de amigos, no es mi trabajo defender a los españoles porque yo no soy español, yo soy argentino, pero está claro que la inmensa mayoría de los habitantes de la América nuestra es mestizo, entonces hubo una mezcla. Es evidente que hubo una mezcla porque si no, Benito Juárez no hubiera sido presidente de México, el primer presidente indígena de la América nuestra. Hugo Chávez en Venezuela tiene evidentes rasgos indígenas. Evo Morales, el presidente de Bolivia, rasgos indígenas. Juan Domingo Perón en la Argentina, también raíces indígenas, venía de ancestros indígenas, mapuches y tehuelches.
Entonces, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, en el fútbol, como decíamos, Maradona, Ramón Díaz, el Cuti Romero, es toda gente. La Argentina está llena de nosotros, de gente que tiene sangre indígena en sus venas, como tiene sangre italiana, sangre española. Hemos sido una mezcla de todo lo positivo y también de lo negativo. Cuando estábamos en la guerra de independencia, había españoles, criollos e indígenas de ambos lados, a favor de la patria y a favor del colonialismo. Cuando se produce la independencia, en las guerras civiles fomentadas fundamentalmente por Inglaterra, también había criollos e indígenas de ambos lados, la patria y la antipatria. Y hoy en día seguimos así los argentinos. Hay algunos argentinos que están a favor de la patria y otros en contra de la antipatria. Entonces, cuando llega 1876 empieza a tomar empuje otra vez, como aquella vez en 1815, cuando los productores argentinos, entre los que estaban los saladeros de Rosas Terrero, querían el proteccionismo, una medida proteccionista frente al capitalismo extranjero que los arrasaba. En 1876 empieza a crearse un club industrial, un periódico, el Industrial, que reclama medidas proteccionistas, porque recordemos que los vencedores de Caseros dieron de baja la ley de aduana, la dejaron de lado, la quitaron del medio para que los ingleses se apoderaran de nuestra economía. Entonces la Argentina estaba en crisis económica. Llega 1876 y nuevamente toma empuje el productor argentino, el productor nacional. Los hombres de posibles los llamaba Juan Manuel de Rosas, para que se protegiera la industria nacional frente a esos ingleses que venían con sus agentes financieros y sus engaños económicos, comerciales de todo tipo, para apoderarse de nuestras riquezas. Y ahí es cuando aparece una nueva generación, después de lo de Caseros, después de la guerra del Paraguay, después de traidores como Sarmiento, como Alberdi, aparece una nueva generación de argentinos que llevan el alma, la patria, encabezada por Leandro Alem. Leandro Alem, el hijo de uno de los de la Sociedad Patriótica, de la Sociedad Popular Restauradora. Leandro Alem, que recoge la línea de Juan Manuel de Rosas, él y su sobrino Hipólito Yrigoyen.